Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy mis compañeras Ana Sofía, Lady Rojas y quien les habla, Caterina Amaya, les estaremos hablando sobre el cine colombiano antes de la ley de cine. Se estará relacionando asimismo una de las películas de esta época, La Vendedora de Rosas, que plasma las características que tenía este movimiento. Ana Sofía, cuéntanos un poco más sobre el contexto, el momento histórico e inicio de este movimiento. Hola Caterina, y gracias por darnos este espacio. Bueno, te comento, en un principio las producciones cinematográficas del país se limitaban a capturar paisajes y momentos de la vida nacional que ocurrían durante la época. Este también reflejaba la situación que vivía el país y el momento histórico por el que pues ya pasaba en este momento, como las devastadoras guerras civiles, la pérdida del Canal de Panamá. La exhibición de películas extranjeras era dominada por los hermanos Di Domenico, propietarios del Salón Olimpia de Bogotá, quienes también producirían la primera película documental, El drama del 15 de octubre. Esta narra, la historia del asesinato del general Rafael Uribe Uribe, desatando una gran polémica. El segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo aprobó en 1942 la Ley Novena. Esta establecía exenciones arancelarias y de impuestos para fomentar la producción. Aunque esta ley no llegó a aplicarse efectivamente en beneficio de las compañías colombianas, sentó un precedente de protección estatal al cine. Todas las empresas terminaron en la quiebra y pasó una década antes de que alguien se arriesgara de nuevo a producir un largometraje. Sin embargo, el 28 de julio de 1978, por medio del decreto 1924, nace la Compañía de Fomento Cinematográfico, más conocida como FOCINE, para administrar con el fin de administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico que había sido creado un año antes. FOCINE era una entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones que permitió que en aproximadamente 10 años se realizaran con apoyo estatal 29 largometrajes y un buen número de cortometrajes y documentales. Pero pues a pesar de las dificultades administrativas, malograron la iniciativa y FOCINE tuvo que ser liquidada en el año 1993. Ya conociendo los inicios y la historia del cine colombiano, mi compañera Lady les va a hablar un poco de las narrativas del cine nacional. En cuanto a las narrativas del cine nacional, primero se encuentran los asuntos relacionados con la violencia, el conflicto y el narcotráfico. Esta narrativa es importante porque sus personajes, historias y universos son los que suscitan en los cineastas una mayor contundencia expresiva y capacidad reflexiva, resultando películas más sólidas y de mayor calidad. Segundo, asimismo, y conociendo las contradicciones de este país, no resulta tan paradójico. La otra gran narrativa del cine nacional es la comedia populista, esa que apela a los actores y formatos televisivos y a un humor ligero, usualmente chambón, definido por los diálogos repentistas y la explotación de estereotipos, pero casi nunca por la comedia visual o de situaciones elaboradas. En contraste a esto, las artes en general se preocupaban principalmente de tres aspectos algo superficiales: el paisajismo, el folclorismo y el nacionalismo, con algunas excepciones sobre todo en la literatura, pero que no eran ajenas al cine, a excepción de algunas películas como La Vallecaucana, Garras de Oro del año 1926, que abordaba el polémico tema de la separación de Panamá de Colombia en el año 1903, criticando el papel de Estados Unidos en la toma. Ahora bien, ya sabiendo las características de este movimiento, Caterine, cuéntenos qué relación tiene con la película La Vendedora de Rosas. Por último, una de las características que tuvo el cine colombiano antes de la ley de cine fue el cine de la pornomiseria. Este término se empleó por la crítica en Colombia durante los años 70 para denominar aquel cine que se valía de la pobreza y la miseria humana para hacer dinero y conseguir reconocimiento internacional. El término pornomiseria fue acuñado por el director argentino Luis Puenzo para criticar los excesos en la representación de la marginalidad en el cine latinoamericano.
Una de las películas más criticadas desde este punto de vista fue Gamín en el año 1978 de Ciro Durán, un documental sobre los niños de la calle que además de hacer tomas de la pobreza en la calle, se valía de la puesta en escena para recrear situaciones como la de niños robando radios de automóviles, entre otras más. Quienes encabezaron la crítica contra esta forma de hacer cine fueron los integrantes del autodenominado Grupo de Cali, los reconocidos cineastas Carlos Mayolo y Luis Ospina. Ellos realizaron, entre otros, el falso documental Agarrando Pueblo, donde hacían una sátira de la pornomiseria. Durante la última década del siglo XX, tras la pérdida del apoyo estatal con la liquidación de la Compañía de Fomento Cinematográfico Focine, los realizadores del país volcaban sus esperanzas en las coproducciones con países europeos y el capital privado que muy pocas veces invertía en dichos proyectos. Sin embargo, se lograron realizar algunas películas destacadas como lo fueron las producciones del cineasta Víctor Gaviria, que se destacó por sus películas de corte social que escandalizaron a algunos sectores de la opinión pública por mostrar la realidad de la vida de los niños de la calle, como lo fue el caso de la premiada película La vendedora de rosas. Esta película se estrenó el 13 de mayo de 1998 y narra la historia de Mónica, una joven hundida en la violencia y el maltrato, que decide huir de su familia y vender rosas para intentar sobrevivir en un territorio dominado por las pandillas. En esta producción se pueden reflejar las características que tenía el cine colombiano antes de la ley de cine, donde se muestra el denominado cine pornomiseria, pues refleja la pobreza que viven muchos niños en la ciudad de Medellín en esa época. Un dato curioso acerca de esta producción es que fue grabada con casi todos actores naturales. También utilizó habitantes de las calles de la ciudad de Medellín, haciendo énfasis en una de las características de este movimiento, que es el cine pornomiseria. Otro punto a tener en cuenta de esta película son los aspectos como el paisajismo, el folclorismo y el nacionalismo que se pueden ver. Esto por la ciudad donde fue grabada la producción, Medellín. Se pudo resaltar cómo modifican la visión que alguien puede tener de la ciudad actualmente y lo trasladan a una de las épocas más difíciles que ésta vivió. Nacionalismo, porque se sabe que Antioquia es una de las regiones más nacionalistas que tiene Colombia. Se apropian de su tierra y de su cultura. También se ve una de las dos grandes narrativas que tiene el cine colombiano, mencionadas anteriormente, que es la de los asuntos relacionados con la violencia, el conflicto y el narcotráfico. En esta producción, nuestra protagonista, Mónica, vive muy cerca la violencia por parte de su familia en su casa, la cual es el motivo por el que ella huye y se va a vender rosas. El otro aspecto es el conflicto. El conflicto y el narcotráfico van muy de la mano en esta historia, pues en su barrio donde ella vivía, Mónica vive de cerca esas dos características, el conflicto por parte de las pandillas y el narcotráfico que crea el conflicto que tienen esas pandillas en su barrio. Esto refleja que esta película tiene las características del cine colombiano antes de la ley de cine. Bueno, y no siendo más, por este video espero que haya sido de su agrado y que asimismo hayan conocido un poco más sobre el trayecto que ha tenido el cine en nuestro país. Hasta una próxima.